Muy bien, continuando con el video, vamos a seguir viendo lo de la generación espontánea. Eh, y bueno, este era un pequeño ejercicio que evidentemente, pues bueno, no lo van a realizar. Después de la generación espontánea, pues fue echada abajo por un médico francés llamado Luis Pasteur, o que se llamaba Luis Pasteur. Él hizo un experimento muy interesante en donde, pues con este experimento demostró que todos los seres vivos provienen de otros organismos y por lo tanto hizo el experimento del matraz de cuello de cisne. La problemática en la cual él se había enfrentado también es que otros científicos decían que si él tapaba el experimento, como lo que había hecho este Francisco, si tapaba el experimento, pues evidentemente lo mágico o lo que hacía que Dios pusiera ahí las bacterias no iba a poder pasar. Entonces, Pasteur pues trató de idear o de pensar algo referente, qué podría él realizar para que no pudiera tapar el matraz y para que tampoco los científicos no le dijeran que no podía entregar el espíritu a estar dejando las bacterias. Entonces lo que él realizó fue agarrar un matraz normal, lo calentó del cuello, le puso caldo, caldo de res, caldo de pollo, y posteriormente al cuello lo calentó y le dio esta forma. Por, por esto, él podía explicar, bueno, si dicen que hay un espíritu o que hay algo religioso, pues este religioso puede entrar sin ningún problema por este espacio y puede depositar aquí las bacterias. Y él pensaba, bueno, pero con esta curvatura que tenemos aquí, si hay bacterias en el aire, que es lo que yo creo que está ocasionando que se contamine el, el caldo, pues estas bacterias van a quedarse aquí atrapadas. Y posteriormente él realizó ese experimento, calentó el caldo para que no se viera afectado, para esterilizarlo y no tuvieran ahí bacterias. Lo dejó una semana y posteriormente se dio cuenta de que en esa semana, pues evidentemente no había cambios en el caldo, no se había echado a perder. Pero si él movía este frasco y parte de este caldo tocaba la parte donde él pensaba que se quedaban ahí todas las bacterias y volvía a regresar, pues el caldo quedaba contaminado. Ese fue un experimento que hizo Luis Pasteur para comprobar que los organismos provienen de otros organismos y que pues todos los seres vivos provienen de otros seres vivos, que no nada más porque se lleguen a dejar ahí en un lugar basura o que se vayan a dejar ahí caldo, pues van a generarse espontáneamente algunos organismos, ¿no? Entonces, eso fue lo importante. Tenemos otra de las teorías también muy interesantes, que es la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia, como ustedes leyeron el artículo, es una teoría que explica que probablemente la vida se pudo haber originado en alguna otra parte del universo. No quiere decir, porque esta teoría muchas veces la confunden y hay teorías medias extrañas que dicen que los extraterrestres llegaron y que pusieron aquí a los humanos y que nosotros venimos de otro planeta. No, no, no. Esta teoría dice que pues existían condiciones adecuadas, condiciones eh, muy importantes, por ejemplo, como lo de las chimeneas hidrotermales en algunos meteoritos que contienen agua y que de ahí se pudieron haber originado los compuestos o los elementos bioquímicos necesarios para poder dar origen a la vida. Y que en estos meteoritos pues probablemente cayeron o venían contenidos algunas bacterias, que estas bacterias cuando cayeron aquí en la Tierra pues encontraron un ambiente favorable para poderse desarrollar y pues de ahí fue evolucionando la vida. Y esto tomó más fuerza porque en un meteorito que encontraron en Canadá, que después estudió de dónde venía este meteorito, pues que venía de Marte, y el meteorito pues es el meteorito ALH 84001. Cuando empiezan a estar viendo sus características, de qué minerales estaba formados, se dieron cuenta o se percataron de una estructura o que había varias estructuras parecidas a esto. Entonces, pues los científicos decían que
no hay algún mineral o algún elemento que pudiera formar esta estructura. Lo que pensaron ellos y lo que sostienen es que esta estructura probablemente, esto es una microfotografía tomada por un microscopio de barrido, que probablemente esto es un fósil de una bacteria que ya venía en este meteorito. Entonces eso le da más fuerza a esa teoría de la panspermia. El autor principal que defiende o defendía esta teoría era Savante Arrhenius en 1908. Posteriormente a eso, pues bueno, como ya vimos, existen varias teorías sobre el origen de la vida, pero una de ellas, una de esas teorías muy importantes es la teoría físico-química o de la evolución química, que a estas alturas, pues ustedes ya deberían de haber leído el libro, es muy sencillo, porque van a haber preguntas muy específicas en el examen referente a ese libro, ¿no? Este libro fue escrito por un ruso, Alexander Oparin, en donde se hacen las preguntas de qué es la vida, cuál es su origen, cómo han surgido los seres vivos que nos rodean, y en este libro habla desde los elementos esenciales que todos los seres vivos estamos formados, habla de esos elementos de las biomoléculas, cómo se unen esas biomoléculas, cómo se empiezan a formar cada vez más complejos, es más, habla hasta de cómo el Sol puede generar con su fusión nuclear diferentes tipos de elementos o bioelementos esenciales, y ahí también menciona que pues el universo está lleno de esos elementos esenciales para poder estar formando vida en el universo, ¿no? No vamos a entrar un poquito en detalle, y el próximo video que les voy a mandar pues es un video en el cual vamos a explicar más que nada esas teorías interesantes referente a lo que escribió Oparin. Bueno,